Señor Jorge Eduardo Espinosa, escúcheme a mí y a mi sangre en este cementerio alemán, ya que usted admira tanto su historia. Buenas, Julio, ¿cómo está? ¿Será que usted mañana, señor Jorge Eduardo Espinosa, Caracol Radio, va a entrevistar de la misma manera que hizo hoy, vestido de ese rojo lujurioso? Porque el rojo de usted no es un rojo liberal, un rojo de pueblo, sino el rojo que usted se pone es del carnicero y del asesino moral de personas como yo. Usted lo va a entrevistar de la misma manera, con toda esa veneración que hizo hoy con Abelardo de la Espriella. Le va a dar ese mismo respeto y esa misma imparcialidad a el señor Cepeda mañana, ya que ustedes entrevistaron hoy primero al que a usted más le gusta. ¿Ha valido la pena, Jorge Eduardo Espinosa, Caracol Radio, meterle un tumor en la nariz a mi pobre tía materna? Mandamen a estafar con novios, mandamen a humillar, bloquear, toda esta persecución que usted ha hecho para favorecer a un verdugo que a usted de pronto le pueda convenir en la experimentación mía. Le pregunto yo, Jorge Eduardo Espinosa, Caracol Radio, en esta elección de campaña, ¿verdaderamente hay que elegir el que más macho o el que más mujer me ponga? ¿Con el que más yo sea Ricardo o sea Sabrina? ¿Está pensando usted en el futuro de su hijo? ¿Está pensando usted en el futuro de sus colegas periodistas que tanto les tocó irse en exilio, como el señor Coronel, Félix, hasta el mismo Julio en exilio en España? Se lo pregunto porque es que usted pertenece, y se lo pregunto con sangre, se lo pregunto en este cementerio alemán de Deutschland, donde usted tiene tantos amigos acá en Alemania, como Sebastián de Frankfurt, Düsseldorf, ese su gesta, y no traduzcamos qué quiere decir su gesta, ¿verdad? Su gesta, proseneta, el amigo de este. Se lo pregunto porque Jorge Eduardo Espinosa, Caracol Radio, usted, habiendo iniciado, porque usted diploma de periodismo no tuvo, usted tuvo fue el endoctrinamiento y la experiencia de el señor Fernando Londoño Hoyos en la cadena Super del programa Hora de la Verdad. Y en ese lejano 2007, donde yo los espiaba y estudiaba, siendo usted un Jorge Eduardo Espinosa con un cabello crespo precioso, un muchacho joven que llegaba en moto a la emisora, me acuerdo, porque todo lo veía, incluso en la lejanía. Yo creo que usted habrá adquirido experiencia, Jorge Eduardo, de la época del régimen del terror oscuro uribista, de ese que usted quiere volver a traer ahorita a la fuerza, donde a esa emisora del señor Londoño, estando usted ahí sentado de frente, llamaba al general Padilla, llamaba al general Montoya, llamaban todos esos paracos a Londoño, exministro de Defensa, a dar boletín de guerra en clave y en código de cómo iban el exterminio de nuestros jóvenes en los falsos positivos. Yo escuchaba y yo decriptaba todo, Palaya de Holanda. Usted tiene experiencia, Jorge Eduardo, porque usted en esa emisora veía cómo llamaba el procurador Ordóñez, fanático inquisidor, que pedía hogueras para libros de poesías de Neruda y para toda idea de izquierda socialista de los pobres, donde usted veía el desprecio incluso a los secuestrados de la selva, donde ustedes me decían a mí que no valía la pena que yo mandara a hacer misas y revolución en Roma por Ingrid, ya que Ingrid se ha vuelto guerrillera. Yo no olvido todo lo que me decían y me amenazaban ustedes en clave, donde me amenazaban hasta que arrancarme la piel y untarme en toda en sal. Pero yo seguía en mi investigación y en mi deber, donde yo me daba cuenta del holocausto que ustedes estaban cometiendo. Ahí en Colombia, en ese tiempo uribista, donde todos los medios de comunicación, radiales y televisión, eran censurados, manipulados en un fanatismo caudillista, a un genocida peor que el de aquí, de Alemania, que tuvimos en nuestra historia. Usted tiene experiencia,
de lo que vivió Colombia. Usted quiere volver ya calvo, con la barba blanca, que incluso en sus testículos, como en los míos, le sale cana y pelo blanco de lo viejos que estamos. Llevar a nuestra Colombia, a tu hijo, tu esposa y tus colegas al régimen del terror de un fanático como Abelardo de la Espriella. No, Jorge Eduardo, eso no es justo. Hay que poner un mínimo de reflexión. Porque yo con Petro le aseguro que también he funcionado muy bien y sin necesidad de Viagra. Y no es justo llevar a nuestros viejos, campesinos, medios de comunicación y sobre todo, siendo usted psicólogo graduado, de devolver al colombiano a un nivel vibracional colectivo de odio, patanería, agresividad, violencia y odio entre ellos mismos. Porque hasta en esos gobiernos manipulan la televisión para hacer novelas narcos y hacer endoctrinamiento incluso en nuestras televisiones, con toda la fantasía y el delirio de la matazón y de que ser colombiano berraco es ser fuerte con una metralleta, como mostraban en nuestras novelas a nuestros niños en el tiempo del genocida. No olvido, porque fui una investigadora que cumplí mi deber para reportar a La Haya y al Vaticano el holocausto que pasaba a Colombia con el único genocida que se le volvió al mundo. Entonces yo le pregunto a usted, se lo escribo a Abelardo, se lo escribo Jorge Eduardo, después de toda esta depredación a mi pobre tía y a mí misma, se lo escribo con sangre, hermano. Yo se lo escribo con sangre en su carita, yo se lo escribo con sangre. Yo se lo escribo con sangre. Va a respetar la campaña, va a respetar el señor Cepeda mañana, ya que le dio la prioridad al fanático hoy. O se lo tengo que escribir acá en las tumbas alemanas con tierra del cementerio. Se lo tengo que escribir frente a la tumba de lo monstruoso que nosotros acá escondemos. No es justo que Colombia, por su obsesión de experimentos propia, quiera devolver sus familiares, su hijo, su mujer, sus colegas, nuestros paisanos rolos a la matazón y a tener que usted todos los días con Julio Sánchez Cristo, hijo de un gran caballero de Producciones GES para el mundo, a que cada mañana ustedes tengan que dar boletín de guerra, de muertos y de catástrofes provocadas. Porque en el tiempo del régimen del terror de ultraderecha, paracos y de ellos, no solamente las matazones del ejército, sino las catástrofes provocadas. Que se cayó la grúa encima del 21 angelitos de los niños, que hubo una luz de tierra, que un río desbordado, que se explotó no sé qué vainas y se derrumbó un edificio, todo para provocar conmoción de montones de muertos, conmoción nacional, distraer al pueblo y pasarles las leyes de privatización y de motosierra, de todo lo social y de todo lo humano. Porque no se limitan solamente a matar con metralleta a nuestros jóvenes vestidos del uniforme militar, también con catástrofes, que le agradezco a Petro que no ha hecho ninguna de esas catástrofes provocada para provocar conmoción y distracción al pueblo. Pónganle un mínimo de inteligencia y no caigan en malditos de los medios que estudiaron mal periodismo desde la época del exministro malvado Fernando Londoño Hoyos. Yo no olvido.